África nació lecturas bizarras, letras y poesía del rock, cuentos cortos, escritores y poetas invitados, reseñas, análisis, crítica de obras de ciencia ficción, cyberpunk, steampunk, fantasía, aventura, terror, utopía, distopía y más. Lecturas bizarras, un viaje al pensamiento y esencia de la cultura del rock. Invita Animal Oscuro. Yeah. Si cada vez que nos encontramos a los fanáticos de la cultura asiática no sabemos interpretarlos, entonces nos hace falta consumir más cultura oriental. Comidas exóticas, cine, animación, música y cultura pop. Solo aquí, en Asia, con Jorge Grajales. Todos los lunes de 7 a 8 Hola, muy p.m. buenas tardes. Ya casi empezamos a transmitir. Ya falta un poquito. Ya casi llega el invitado. Viene un poquito retrasado. Entonces, Inge, Edwin Mort, muchísimas gracias que nos estás visitando hoy. Acuérdense, ya vamos a empezar, pues ahora sí, con el programa de Aequitas et Justitia por Circo Volador Radio. Inge. Ahora sí, ya llegó el invitado, ya vamos a empezar. Permítame. Pásate. Aquí. Ahora sí ya. Edwin Mort, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya en un minutito vamos a empezar, ya, por www.circovolador.org. Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor en Estudios Mesoamericanos. Exactamente. Estamos aquí con el doctor Carlos Maltés González. Sí. Exactamente. Hoy vamos a hablar de la Ley Federal de los Monumentos Arqueológicos. ¿Qué te parece? Tanto del punto de vista, bueno, un poquito jurídico y de tu experiencia como encargado y gran estudioso de este tema. Realmente se desconoce mucho de que exista una ley que proteja los monumentos, ¿no? Arqueológicos, los archivos, en cuanto a todos estos documentos, zonas arqueológicas. Realmente la mayoría de la gente no tiene ese conocimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy. Acuérdense, a nosotros nos encuentran por www.circovolador.org, a mí por Facebook Mayra Verónica Jiménez Montes, Twitter como Mayra Verónica JM1, Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. ¿A ti, doctor? Como Carlos Maltés en Facebook y en Instagram también. El teléfono en cabina es el 67980290. Disculpen, todavía no me lo aprendo. El WhatsApp en cabina, que realmente no sé quién lo tiene, es el 5537662059. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Inge, ¿seguimos o sí? Bueno, ¿qué te parece si ya entramos de lleno al programa? Ya ves que 60 minutos, pues realmente es muy poco el tiempo. Entonces, a ver, si quieres, platícanos primero a qué te dedicas tú como estudioso de la materia. Sí, bueno, antes que nada, unas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti. Saludos a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, entonces me presento. Como bien dijiste, mi nombre es Carlos Maltés. Soy doctor en estudios mesoamericanos y soy licenciado y maestro en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. He trabajado muchos años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y este año entré a trabajar al Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora. Ahí básicamente lo que hacemos es analizar documentos antiguos de los siglos XVI hasta el siglo XX
y para ponerlos a disposición del público. Es decir, los leemos, los desciframos qué es lo que dice, porque muchas veces, sobre todo en siglos anteriores, la letra es muy, muy extraña. Y describimos los documentos. El objetivo es digitalizarlos y ponerlos a disposición de todo el mundo, ¿no? Una de las disposiciones de la UNESCO con los archivos históricos es que estén a disposición del público en general sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, básicamente eso es a lo que me dedico. Anteriormente, pues en el INAH me dedicaba a excavar sitios arqueológicos. El año pasado excavé en Ecatepec y por cerca de la villa, ¿no? En Ecatepec, un proyecto bastante grande, porque se está construyendo las subestaciones eléctricas que van a nutrir al nuevo aeropuerto. Pues no sabemos si va a ser o no, pero en principio ese es el plan, ¿no? Hasta ahorita todavía está esa parte. Entonces tú te encargas se encargan ustedes de excavar, de ver que no haya por ahí algún no sé, rasgo por ahí, pues sí, algún hallazgo más bien arqueológico, antropológico, alguna situación de estas que pudiera darse una ¿cómo se le llama? Ahorita se me olvidó la palabra, en el que el gobierno hace la expropiación de todos esos hallazgos. Sí, bueno, no hace la expropiación de los hallazgos. Los hallazgos de por sí pertenecen a la nación, no necesitan ser expropiados. Según la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, todos los vestigios del siglo XVI, o sea, desde la llegada de los españoles hacia atrás, son vestigios arqueológicos. De la llegada de los españoles hacia adelante son vestigios históricos. Los vestigios arqueológicos son propiedad de la nación. Entonces, en cualquier lugar que se encuentren estos vestigios, estos son propiedad de la nación y no pueden ser destruidos, ni modificados, ni vendidos, ni nada, ¿no? El terreno, digamos, donde se encuentran estos hallazgos, sigue siendo propiedad del dueño, pero los vestigios no, ¿no? Y bueno, esa es una de las preocupaciones que normalmente hay, que la gente piensa que les van a expropiar o les van a quitar, y no es así, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Y son, pues, vestigios generalmente de arquitectura, arquitectónicos, restos humanos, restos de fauna antigua, utensilios domésticos, vasijas, herramientas de piedra, etcétera, ¿no? Sí, porque bueno, te decía, realmente la mayoría de la gente desconoce la existencia de una ley que proteja tanto los monumentos arqueológicos, los archivos históricos, como también desconoce la manera en que se lleva a cabo el procedimiento, para que en donde se encuentran estos hallazgos, estos terrenos, estas propiedades, realmente no, como dices, no hay una expropiación como tal del gobierno. Anteriormente se pensaba que existía una expropiación, es decir, que pasaba automáticamente a ser propiedad del gobierno, pero lo cierto es que no, sino que se llega a un convenio en donde efectivamente los hallazgos sí son parte de la nación, pero el lugar en donde se encuentran son propiedad de los particulares o de las personas, ya sea una persona física o una persona moral, y con algunas restricciones y con algunas exenciones, ¿no? Sí, bueno, en este caso, si alguna persona del público o tú llegaras a encontrar en el patio de tu casa que abajo excavas tantito porque vas a construir los cimientos, porque vas a ampliar tu casa, encuentras que abajo de tu casa está la pirámide del Sol 2 de Teotihuacán, lo que se tiene que hacer, si quieren seguir construyendo, es pagar. El particular paga la investigación arqueológica, se retiran todos esos vestigios o se registran y se dejan protegidos. Se pone si se dejan ahí, se pone alguna restricción de que no puedes construir en tal parte de tu terreno, pero en otra sí. Y
y si no se retira, si no es nada demasiado grande, si encontramos solo unos pocos restos humanos, unos restos de vasijas, etcétera, se registran, se retiran y ya se dice que es un término informal, pero se libera ese terreno, ¿no? Entonces ya se puede construir ahí, ¿no? El problema es que pues la investigación arqueológica es bastante cara, ¿no? Entonces pues muchas veces los particulares, el dueño de una casita que quiere construir y ampliar su casa, no tiene los medios para financiar una investigación. ¿no? Y por otro lado pues está el desconocimiento, la gente cree que sí les van a expropiar, entonces la gente no avisa, ¿no? En la ley de monumentos está explícitamente dicho que toda persona que encuentre vestigios tiene que dar aviso a las autoridades, ¿no? Pero pues la gente no avisa por el miedo, uno, de que les expropien, y si no, pues por el miedo de que no van a poder construir porque no van a tener los recursos para poder construir o realizar la obra. Una investigación. Y también otra, porque se desconoce mucho sobre esta ley. Se conoce pues las leyes básicas, ¿no? Lo que es un código civil, el código penal, la ley federal del trabajo, pero en esta cuestión del índole arqueológico, archivos de la nación, realmente se desconoce mucho. ¿Por qué? Yo me acuerdo que hace muchos años estaba la ley de la expropiación, ¿no? Cuando, se encuentran estos hallazgos del petróleo, etcétera, y pasan a ser propiedad de la nación. ¿Qué pasó? Que mucha gente sí perdió sus propiedades. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo una expropiación y no se encontraba como muy bien regulado y no había mucho conocimiento de esta materia. Aunque habían expropiaciones mal realizadas, pues existían, y la gente que pasaba que perdía sus propiedades sin que se les diera una cantidad, o sea, nada, se quedaban sin nada. Ahorita con todas estas reformas, yo vi que la última reforma en algunos artículos es de el 16 de febrero es el 16 de febrero de este año. Sí, la ley federal de monumentos es de 1972 originalmente, pero bueno, ya tiene todo un antecedente, muchos, incluso siglos de diferentes leyes, pero sí se está modificando constantemente por las necesidades de la población, de los investigadores y de todo el mundo, ¿no? El origen de estas leyes de protección es, en primer lugar, la conservación, la preservación, la investigación científica y la divulgación, ¿no? Hacer que la sociedad conozca cuál es su pasado, ¿no? Entonces, las primeras leyes o reglamentos de protección al patrimonio cultural son incluso del siglo de la colonia, ¿no? Finales de la colonia. Antes había leyes que permitían el saqueo, dando el 50% me parece a la corona española, ¿no? La ley decía el 50% de los tesoros que se encuentren pertenecerán a la corona española. Por tesoros se referían a joyas y cosas así. Los edificios no les interesaban, entonces otorgaban licencia para poder destruirlos, ¿no? A finales del siglo XVIII se crean las primeras leyes con, me parece, Carlos III, rey de España, que era un ilustrado. Dice que pertenecen a la corona española todos los vestigios que se encuentren en su territorio y que van a tratar de protegerlos, ¿no? Posteriormente, ya en el siglo XIX, se crea el Museo Nacional, en 1825, a petición de Lucas Alamán, que era secretario de Estado, para la protección de las ruinas antiguas, ¿no? Los vestigios antiguos, más bien. Con todo el ajetreo que hubo en el siglo XIX, de peleas de liberales contra conservadores, revoluciones, golpes de Estado, invasiones extranjeras, etcétera, el museo no estuvo en funcionamiento, el Museo Nacional, hasta mediados más o menos del siglo XIX. De hecho,
la ley es de 1825, pero se pone en funcionamiento lo pone en funcionamiento Maximiliano, algo que mucha gente no sabe. En la historia tenemos dos grandes villanos, que es Maximiliano y Porfirio Díaz. Son dos de los personajes que más han hecho por la protección del patrimonio cultural. Entonces Maximiliano pone a funcionar el museo, se pone a funcionar a un costado de Palacio Nacional, en la calle de Moneda, y ahí van llegando todas las piezas arqueológicas que se van encontrando, fortuitamente, porque no teníamos investigaciones científicas en ese entonces. Entonces nada más llegaban y pues las exponían y... Exactamente, la noción del museo era mostrar absolutamente todo, ¿no? Era un amontonamiento de piezas por todos lados. Y a partir del siglo XVIII empieza un fenómeno que se llama el coleccionismo, que la gente empieza a coleccionar materiales antiguos por diferentes razones. Es por prestigio, en primer lugar, para sobresalir. Yo tengo la mejor pieza, ¿no? Por ejemplo, para vender también, para venderlas, por nacionalismo, gente que quiere tenerlas para cuidarlas, y para investigación científica. Muchos investigadores hicieron grandes colecciones no solo de piezas arqueológicas, sino de documentos, también documentos incluso de la época prehispánica, ¿no? Códices y este tipo de cosas. Entonces, muchas de estas leyes también surgen para proteger del coleccionismo a estos materiales, ¿no? Sobre todo del coleccionismo de venta, ¿no? Porque el coleccionismo de venta no se hace cargo de las piezas, ¿no? Sí, nada más ellos ponen a la venta, ya sea que las saquen al extranjero, o sea, se las lleven al extranjero, o si es aquí entre los nacionales, únicamente pues las tienen, como dicen, ¿no? Como coleccionistas, pero no le dan esa difusión social, pública, tampoco realizan una investigación adecuada, ¿no? Exactamente, al ser colecciones privadas, no se les da el uso social, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, entérense todos de que está prohibido vender piezas arqueológicas. La pena son de 3 a 10 años de prisión, y entonces empiezan a surgir estos archivos y colecciones privadas, y bueno, el Museo Nacional las empieza a adquirir también para poder resguardarlas, ¿no? Y bueno, y llegamos así hasta fines del siglo XIX con Porfirio Díaz, que crea una institución que se llamaba la Inspección General de Monumentos, que es el antecedente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y empieza a ocuparse de investigar y resguardar estos materiales. El primer director de la Inspección de Documentos era un arqueólogo de nombre Leopoldo Batres. No era formalmente arqueólogo porque todavía no existía la carrera de arqueología. Aquí en el país no existía. No. Él había estudiado unos cursos de arqueología en Francia. Si recordamos, en la época de Porfirio Díaz había una gran admiración por Francia, por Europa. Entonces él estudió unos cursos de arqueología en Francia, trajo esos conocimientos. Él era ingeniero militar y lo nombra Porfirio Díaz, aparte por algunas conexiones políticas que él tenía, lo nombran inspector general de monumentos, y se empiezan a hacer proyectos de excavación arqueológica en diferentes partes. Él excavó en Zacatecas, en un sitio que se llama La Quemada, y Porfirio Díaz le encarga que excave Teotihuacán para que quede liberado el sitio para que el público lo pueda visitar en la conmemoración de los 100 años de la independencia, o sea, en 1910. Leopoldo Batres excava Teotihuacán, restaura, destruye mucho también porque por la premura del tiempo no le da ocasión de realizar una excavación adecuada. Por si no lo sabían, Teotihuacán eran cerros, las pirámides que hoy conocemos yo también no tenía como mucha idea del Sol y de la Luna, eran cerros, ¿no? Cubiertos de hierba, de tierra, de piedras. Entonces lo que él hace, dice la leyenda,
que utiliza dinamita para pues, que fuera más rápido, ¿no? Pero bueno, Teotihuacán fue la primera zona arqueológica abierta, digamos, al turismo, ¿no? Para ese entonces también era muy popular, por ejemplo, las visitas a Mitla, en Oaxaca, y empieza a crecer también una industria turística que iba a Mitla, que Mitla tiene una característica que la hace diferente a Teotihuacán y otras zonas arqueológicas. ¿Qué es lo que la hace diferente? Que algunos de los edificios prehispánicos de las casas seguían habitadas todavía en el siglo XIX, ¿no? El cura, por ejemplo, habitaba un palacio zapoteco, ¿no? Entonces, pues mucha gente llegaba, conocía las ruinas y era un pueblo vivo, ¿no? Que utilizaba esos edificios. Entonces se empieza a establecer también una especie de turismo arqueológico, razón por la cual también era necesario proteger, ¿no? esos sitios. Mitla tiene una placa en uno de sus edificios, hecha por Leopoldo Batres, arqueólogo, en el que dice que está prohibido dañar los monumentos arqueológicos, ¿no? Entonces, con todo esto, con que empieza a crecer el turismo, con que el gobierno empieza a realizar estas investigaciones por todos lados, pues se hace necesario proteger, ¿no? Todo esto. Y es así como surgen las primeras leyes, ¿no? Ya en forma, digamos, ¿no? Hasta que surge en 1939, se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí, porque bueno, Porfirio Díaz, a pesar de ser un dictador, yo creo que de todos fue la persona que trajo mucha innovación, muchísima innovación. En cuanto a esto del Fondo de Cultura, todo esto de arqueología, realmente él sí le dio la importancia y el impulso necesario, porque si no, hasta ahorita yo creo que no hubiera esas zonas arqueológicas como tal, donde podemos ir cada cierto tiempo a conocer, los extranjeros tampoco podrían venir, no habría turismo. Y realmente hay que reconocer todo el avance innovador, tecnológico, político que Porfirio Díaz llevó a cabo, ¿no? En su momento, porque como dices, ya como tal se formó lo que era el Instituto Nacional de Antropología, porque incluso aquí en uno de los artículos que veo que es el tercero, dice que entre las autoridades que van a proteger esta ley es el secretario de Cultura, el secretario del Patrimonio Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y las autoridades federales, ¿no? Que bueno, en este caso son algunas otras autoridades como ministerios públicos con fiscalías especializadas. Pero realmente yo sí desconocía mucho que existieran institutos especiales especializados en estas materias, ¿no? Yo, la verdad, es raro que un abogado te sepa mucho sobre estas leyes. La mayoría de los abogados se enfocan a otras materias y no a la protección de una ley federal de monumentos arqueológicos, ¿no? Como tú lo dices. Bueno, muchos abogados contratan arqueólogos para que cuando van a estar en pleito algún predio para poder construir, para que haga su dictamen, ¿no? Eso incluso yo lo he hecho, dictámenes para bufetes de abogados, ¿no? ¿Así has hecho sí. como arqueólogo? Sí, es un trabajo diferente a la investigación normal, porque el único que puede autorizar una excavación arqueológica es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, como para un peritaje, lo único que se puede hacer pues es darse una vuelta por el predio, ver qué es lo que hay en superficie, si hay cercanía con algún sitio arqueológico, etcétera, y en base a eso emitir el dictamen, pero no se puede excavar porque no se tiene el permiso del Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Pero sí hay. O sea, tú sí estás certificado como perito. El problema es que para ser perito se necesita que haya un colegio, un colegio de arqueólogos, y hasta ahorita ha fracasado la
iniciativa de que haya un colegio de arqueólogos con peritos certificados. No hay peritos certificados. En México, con que tengas tu cédula profesional que diga licenciado en arqueología, ya estás capacitado para poder dar alguna opinión o para hacer alguna investigación, ¿no? Sí, porque ya es un estudio específico como tal. Ajá, eso cabe aclararlo. Los únicos que pueden hacer investigación arqueológica son las personas que tienen su cédula profesional de arqueólogos, ¿no? Igual que los abogados necesitan su cédula de abogados. Exacto. Para hacer arqueología se necesita una cédula profesional. No, y es bueno saberlo porque, a mí me ha tocado luego que ando ahí en el Zócalo o voy a diferentes zonas arqueológicas a visitar y ves gente que anda por ahí haciendo algunas investigaciones, pero realmente no sabes si estén autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, si tengan la cédula, no tengan la cédula, porque es mucha de esas personas es gente que es de los mismos pueblos de esas zonas arqueológicas, ¿no? Sí, para hacer investigación un arqueólogo tiene que identificarse en primer lugar, ¿no? Mostrar su cédula. Y si uno va a hacer una investigación como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, identificarse como funcionario público también, ¿no? Tenemos las responsabilidades de cualquier funcionario público, ¿no? Y una de esas es identificarse y tener un trato correcto con la población, ¿no? Entonces sí, ese es uno de los requisitos. Y otro es que solo el Instituto Nacional de Antropología puede autorizar una investigación. Puede autorizarla a un ente externo, que sea un ente académico de prestigio. O sea, puede autorizar a la UNAM, por ejemplo, que va a hacer una investigación arqueológica, le puede autorizar. Realmente nada más que, ¿quién es la única universidad con prestigio aquí en el país? ¿La UNAM? No, hay varias universidades que hacen arqueología. ¿Cuál sería? ¿UAM? No, la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Zacatecas, la UNAM y la Escuela de Lina, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Seguramente se me escapa. La Universidad Autónoma del Estado de México también tiene una carrera de arqueología. Sí, porque incluso universidades particulares no, nunca vas a ver a una universidad particular aquí que tenga una licenciatura en... Bueno, está la Universidad de las Américas en Puebla, tiene una licenciatura en antropología con especialización en arqueología. Sin embargo, su cédula dice antropólogo, no dice arqueólogo, entonces ellos no pueden ser directores de un proyecto arqueológico, ¿no? Esa es la diferencia, porque también la gente confunde antropología y arqueología y no es necesariamente lo mismo, ¿no? La antropología es, digamos, la ciencia general a la que pertenece la arqueología, ¿no? Y varias disciplinas pertenecen a la antropología, la antropología social, la antropología física, la etnología, la lingüística antropológica y la arqueología. Formamos parte de esa gran rama general que es la antropología, ¿no? Pero entonces la gente de Puebla que no dice, su cédula no dice que son arqueólogos, no pueden hacer arqueología, ¿no? A menos que alguien con cédula de arqueólogo les firme dando visto bueno, ¿no? O sea que, afortunadamente tú como licenciado, como doctor, tienes tu cédula, pues sabemos que si alguien por ahí encuentra algún vestigio, pues te pueden contactar. Tú trabajas en diferentes instituciones, ¿no? Has trabajado en diferentes instituciones. Me imagino que tú has pasado por diferentes áreas. Sí, bueno, estuve en la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina. ¿Y ahí qué hacían? Sí, ahí precisamente se encargan de hacer los proyectos arqueológicos cuando se va a hacer alguna construcción de cualquier cosa. Se tiene que hacer el peritaje, ver si hay vestigios arqueológicos y después dar el visto bueno o no dar el visto bueno, dependiendo de lo que se encuentre, ¿no? Eso es lo que se encargan en la Dirección de Salvamento Arqueológico. La gente dice, bueno, estoy construyendo tal cosa, encontré unos huesitos ahí medio raros, entonces
llaman, van a ver, porque ya no trabajo ahí, van a ver de qué se trata, se hace el peritaje, luego se hace la investigación y ya se hace el dictamen, ¿no? Y se les entrega diciéndoles que se puede construir o se puede construir con restricciones o no se puede construir, ¿no? O algunas veces encuentran algunas piezas nada más y no hay nada más, ¿no? Entonces se les permite construir y pueden ellos, esto es algo que no se conoce, la gente cree que se le quitan también sus piezas arqueológicas y no, se hace un trámite para que ellos queden como custodios de esas piezas, ¿no? Ok. Bueno, ahora, tú que conoces muy bien de todo esto, por ejemplo, en el metro, ya ves que en lo que es Pino Suárez encontramos ahí una zona, pues sí, es una pequeña que como pirámide o ¿qué sería? Es un templo dedicado al dios Ejecatl del viento, ¿no? Ahí bueno, en ese lugar allí, ¿de qué manera la ley protege esa parte? Porque bueno, sí tiene un lugar designado, está pues como que el metro, bueno, ya está en una ubicación y todo, pero ¿ustedes de qué manera hacen el estudio como para saber que efectivamente con el movimiento, con todo esta de los trenes que van en el subterráneo y algunas otras cuestiones, no salga fracturado, no se lesione o sí le pase algo? Sí, bueno, pues se le dan todos los tratamientos preventivos y de conservación y preservación, pues para que no se destruya, ¿no? Previo a eso se hace un registro minucioso de todo lo que se encuentra, que por cierto no es el único edificio que apareció en esas excavaciones del metro, pero ese se decidió conservar para mostrar qué es lo que había previamente ahí. O sea que debajo de todavía hay otras áreas donde hay templos, donde hay, ¿qué se le pueden llamar? Monolitos, que no los ve la gente. Sí, y algunos que incluso se retiraron, ¿no? Se sacaron de ahí o se destruyeron, pero quedó un registro, es tan minucioso el registro arqueológico que si tú quieres, que si algo se destruye y tú lo quieres volver a hacer, es cosa de revisar ese registro y lo puedes volver a construir piedra por piedra, ¿no? Entonces, pero ya no es el original. Obviamente no es el original, ¿no? Pero a veces pasa, tampoco los arqueólogos pueden detener el progreso, ¿no? Porque si fuera así, abajo del centro histórico todo está lleno de edificios antiguos, ¿no? De construcciones antiguas. Tú con cualquiera que tenga una casa ahí que haga un hoyito va a encontrar algo, ¿no? Entonces, pues no se puede parar el progreso, entonces para eso precisamente se hace el salvamento arqueológico, ¿no? Cuando ustedes retiran y que no hay destrucción en estos templos, en estos monolitos, al retirarlo ustedes, para que, bueno, si, como dice, si se puede retirar, se retira. ¿A dónde los llevan? A bodegas, hay bodegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia donde se supone que tendrían que analizarse, estudiarse y resguardarse, ¿no? Ahí están, por ejemplo, una de estas bodegas está en la calle de Alhóndiga, cerca de la Merced, en un edificio el edificio antiguo de la Alhóndiga de la Ciudad de México. Ahí hay una bodega del instituto, hay en diferentes lugares también porque se tiene el problema de que cada vez van llegando más y más materiales, ¿no? Todo el tiempo hay investigaciones arqueológicas en todo el país, entonces pues hay que ir ampliando, viendo qué hacer con esos materiales, ¿no? Hay incluso, la gente no sabe, pero hay proyectos arqueológicos al norte de México, en zonas donde hay muchos problemas con el narcotráfico, ¿no? Y afecta un poco la investigación, incluso la inseguridad, pero pues se tiene que hacer y se manda todo a las bodegas del instituto. Para ustedes sí es riesgoso cuando salen a estos lugares, pues donde sí hay mucha delincuencia organizada y
toda esta situación, porque me imagino que las autoridades, pues así como está la situación, tampoco están como que muy convencidos de resguardar la seguridad de ustedes. Sí, pues imagínate que llega de repente un grupo de, no sé, ¿qué te gusta? 5 arqueólogas y arqueólogos, de 5 personas desconocidas para una comunidad en donde hay fuerte presencia del crimen organizado, pues sí lo ven como una amenaza que lleguen estas personas, ¿no? Entonces sí es peligroso, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en Tamaulipas, que es una región petrolera, en la frontera entre Tamaulipas y Veracruz, que es muy peligrosa. Andan las compañías petroleras haciendo sus pozos. Previamente se tiene que hacer la investigación arqueológica, porque los pozos pues sí perforan y destruyen bastante, los pozos petroleros. Pues que incluso pues tienen sus protocolos, estas compañías petroleras, sus protocolos de seguridad, de cómo actuar en casos de amenazas por el crimen organizado, ¿no? Y pues ya se llega a protocolos, por ejemplo, de que los arqueólogos usen cierto tipo de uniforme, de que solo trabajen en ciertos horarios, que no se salgan de la zona en donde están trabajando, que lleguen, trabajen y se regresen al lugar donde están habitando. Entonces sí afecta, ¿no? Todo eso. Sí afecta, y en otros lados a los que has ido tú, me imagino que pueden trabajar en cualquier horario, ¿no? Pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, pues sí, sin problema, ¿no? Que trabajé en Ecatepec, te digo, el año pasado, cuando iban a construir la subestación eléctrica para el aeropuerto, y pues Ecatepec es peligroso, pero pues en general puedes andar a la hora que sea por ahí, Sí, ¿no? porque incluso ahí en Ecatepec, en lo que es San Cristóbal, en la parte de arriba hay como un parque, un cerrito, y parece que ahí también hay una zona arqueológica. En general, en los cerritos, en la parte del centro de México, arriba, en la parte de arriba de los cerritos, se encuentran vestigios por pues un culto antiguo de cerros, ¿no? Ajá. Entonces sí, generalmente en los cerritos, en la parte de arriba vas a encontrar algún adoratorio, un templo, algo así, ¿no? Un edificio. Sí, nosotros estábamos en la parte baja. Sí, me tocó ver un día que llegué a trabajar en la vía Morelos, sobre la vía Morelos, un coche balaceado, ¿no? Pero bueno, pues nosotros igual pues hacíamos el trabajo. En otros lados, en provincia, por ejemplo, en comunidades pequeñas, tienen mucha desconfianza de la gente del instituto, por lo que decíamos, que creen que vamos a llegar y les vamos a expropiar todo, ¿no? Entonces, una vez en una comunidad en el estado de Hidalgo, la gente quería construir sus drenajes para sus casas en ese pueblo, y no les dejaban porque había una zona arqueológica a un lado. Entonces pues había alta probabilidad de que hubieran vestigios. Entonces tuvieron que pagar la investigación arqueológica a ellos para que se liberara, para que hicieran su drenaje, porque si no estaban echando todos sus desechos a la calle, ¿no? A las calles, pues era insalubre, ¿no? Entonces ahí estuvimos, pero la gente desconfiaba tanto y nos odiaba tanto a los de Lina, que un señor con su ganado de vacas pasó y nos echó las vacas encima y nos destruyeron el equipo, y yo sentía por acá, por la espalda, los cuernos de las vacas pasando, y pues porque nos odiaban, creyendo que les íbamos a quitar todo, ¿no? Sí, y es que digo, cuando hay vestigios, como dices, me imagino que no es, como dices, nada más pues monolitos, vasijas, joyas, sino también puede haber osamentas. Sí, y esa es otra de las labores de los peritos de Lina, porque pues en esta época de tantos asesinatos no se sabe si son osamentas recientes o antiguas, ¿no? Entonces pues hay que hacer también ese tipo de análisis. Eso lo hacen los antropólogos físicos. Tú no eres antropólogo, ¿cómo no, dices? Físico, sí, no. O forense. Ajá. La arqueología
La definición de arqueología es el estudio del pasado a través de la cultura material que dejaron las sociedades del pasado. Entonces, pues es el estudio de vasijas, de monumentos, como dices, monolitos, edificios, etcétera. Jeroglíficos, códices. Sí, aunque eso lo leen más los historiadores, ¿no? Que se dedican a la escritura antigua, o los etnohistoriadores. Los arqueólogos trabajamos básicamente con vasijas, edificios y herramientas de piedra, ¿no? Que es la tecnología que tenían los pueblos prehispánicos, ¿no? ¿Y ustedes hacen algún tipo de reconstrucción de estas vasijas si es que no sé, están fracturadas o las dejan así o pueden hacer réplicas? Se pueden, pues todo, ¿no? Se pueden hacer réplicas, se pueden restaurar, dependiendo de la relevancia que tengan. Por ejemplo, si es una vasija que nunca se ha encontrado otra idéntica y encuentras pedacitos, pero toda la vasija se manda a restaurar, ¿no? Se hace la reconstrucción y se restaura como si fuera un rompecabezas, ¿no? Si es una vasija de la cual hay millones, como digamos la taza donde todos tomamos el café, casi todas son muy parecidas actualmente, ¿no? Todos dirán hecho en China, etcétera, ¿no? En la época prehispánica también había pues, las vasijas de diario, que todas son muy parecidas, ¿no? Lo más común, por ejemplo, aquí son las vasijas de un tipo que se llaman Azteca 3 y Azteca 4, de la época, las dos son de la época de la conquista, más o menos, pero esas encuentras por toneladas, ¿no? Y pues no tiene caso. Pero esas que eran de barro. Sí, de barro, ajá, es un barro anaranjado con decoración en negro, pintada, pues. Pero pues la verdad es que hay tantas de esas que si reconstruyes o no una, no te afecta nada porque ya se conocen perfectamente, ¿no? Entonces esas generalmente pues ya se guardan o se van a alguna bodega o los depósitos que tiene Lina también. Él tiene depósitos donde se depositan estos materiales que ya fueron investigados, que no meritan ser restaurados ni nada, se llevan a un depósito especial, ¿no? Pero sí se pueden restaurar, si es algo muy especial, se pueden hacer la réplica. También, este es otro punto, según la Ley Federal de Monumentos, para hacer réplicas de piezas arqueológicas, cualquier artesano necesita la autorización del INAH, ¿no? Es necesario, ¿no? para que quede certificada como una reproducción oficial, ¿no? Para que el público que nos está oyendo, si quiere hacer una reproducción. Y no cualquier artesano puede realizarlo. Bueno, pues tiene que tener las capacidades pues para que la reproducción quede tal cual, ¿no? Quede pues parecida a la original, ¿no? Sí. Ok, digo, es interesante porque yo he visto que hay piezas que se llevan al extranjero y cuando se las llevan al extranjero, pues obviamente uno tiene la duda, si se llevan las originales, si se llevan a alguna réplica y dónde quedan las originales, porque sabemos que en su momento el penacho de Moctezuma, bueno, pues fue robado, ¿no? Entonces dices, bueno, se supone que es el penacho original de un material que se va desgastando, de un material delicado que no debe de ser expuesto pues a la luz solar como tal por el tipo de plumaje, pues ya por todos los siglos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando hay este tipo de vestigios como tú comentas, que ya están tan desgastados que necesitan tener un cuidado especial en vitrinas especiales y se sacan al extranjero? ¿Realmente va un original o hacen réplicas? Porque, bueno, ahora que yo he ido a exposiciones pues de pinturas, Caravaggio, entre otras, algunas son réplicas, no todas son originales, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Sí, bueno, el famoso caso del penacho no fue robado, fue un regalo de Hernán Cortés, el rey de España, que en ese entonces era de la familia Habsburgo, que
es de Austria, ¿no? Entonces por eso es que ahora está en Austria ese penacho, ¿no? Pero no fue robado, fue llevado, digamos, legalmente, ¿no? Para las leyes de esa época, ¿no? Pero bueno, muchas piezas sí han sido robadas. Hubo un robo muy famoso en el Museo de Antropología en la década de los 90, me parece, de los 80, no sé. Y bueno, a principios del siglo XX teníamos un embajador, un representante del gobierno de Estados Unidos en Yucatán, que era el dueño de la hacienda de Chichén Itzá, y él se dedicó a llevarse todas las piezas que encontró en el cenote, lo secó el cenote, le sacó todo el agua, sacó todo lo que había en el cenote y se lo llevó a Estados Unidos en valija diplomática, que la valija diplomática pues no la puede abrir nadie más que los representantes de ese gobierno, ¿no? Uh-huh. Ese es un ejemplo de cosas que sí se han robado, ¿no? Estas, las que muestran en exposiciones, pueden ser originales o pueden ser reproducciones. Cuando se hace una exposición en el extranjero, el museo a donde va a llegar la pieza hace la petición, quisiera que me prestaran tal y tal piezas, y se tiene que hacer todo un convenio en la que la institución que lo solicita se encarga de la seguridad, de contratar una aseguradora para que asegure las piezas y que lleguen tanto allá como regresen acá en perfecto estado, ¿no? Se hacen responsables y sí se pueden prestar piezas originales, ¿no? Sí se han prestado, ¿no? Incluso de documentos, que ahora es lo que tú te encargas de estudiar, pues encuentran documentos bastante antiguos ya de ese papel que es muy delicado como para que le dé la luz, ¿no? O solar o la humedad, tiene que estar como en un lugar pues, fresco, a cierta temperatura, con un cristal especial, porque no todos los documentos pueden estar en un cristal común, ¿no? Y con algún cierto de luz no tan fuerte, no tan oscura, ¿no? ¿Qué pasa? Y también se pueden hacer réplicas o si se prestan directamente los originales. Por ejemplo, te voy a hablar de lo que trabajamos en el Instituto Mora, ¿no? El Instituto Mora resguarda colecciones de documentos en su biblioteca, a diferencia de otras bibliotecas públicas, de instituciones públicas, porque uno de sus objetivos de fundación del instituto fue la recuperación de fuentes históricas. Entonces se han ido recuperando o han llegado por donación muchos documentos antiguos. Los más antiguos son del siglo XVI, 1530 y tantos. Es un libro religioso a mano. Y de lo que se trata, para no estarlos manipulando estos documentos, están resguardados en el fondo histórico, que es una parte de la biblioteca del instituto, el piso de arriba, el cuarto piso, y como dices, en un ambiente controlado. Y lo que se hace es digitalizarlos, escanearlos en alta definición y con máquinas muy especializadas, para que quien lo quiera ver o quien lo quiera consultar lo vea en la versión digital, ¿no? Una vez que se digitaliza un documento de estos, ya no se vuelve a prestar al público, ¿no? Entonces, ustedes llegan, pero no ponen en exposición al público en general estos documentos. Muy pocos, algunos sí se ponen los que se puedan poner, otros no, otros se pone, tenemos ahí una pantalla en la entrada donde se exponen algunos de estos documentos en la pantalla digital, pero no, ya cuando ya está digitalizado ya no se exhibe, ¿no? Incluso otra de las características del Mora que no tienen otras instituciones es que tiene un taller de restauración de documentos y de libros. ¿Este instituto dónde lo encontramos? En Mixcoac, en la plaza Valentín Gómez Farías, muy cerca del metro Mixcoac, entre el metro Mixcoac y el Parque Hundido, más o menos, cerca también del estadio del Cruz Azul, por ahí, ¿no? Ahí está. Y es un edificio antiguo que perteneció al
expresidente Valentín Gómez Farías, que ahí vivió, era su casa de campo. Antes pues todas estas eran las afueras de la ciudad, ¿no? El centro pues era la única parte habitada. Yo creo que aquí mucha gente no tenemos conocimiento de que ese instituto había sido propiedad de Gómez Farías. Sí, y bueno, cuando murió Gómez Farías, él era liberal, y enfrente hay un convento. Pues en el convento no lo quisieron aceptar por ser liberal, entonces estuvo enterrado en el patio de esta casa muchos años. Entonces estuvo enterrado en su propia casa. Sí, razón por la cual muchos compañeros dicen que está embrujado el instituto, y cuentan muchas anécdotas de que se les aparece don Valentín. ¿Y a ti no se te ha parecido, doctor? Pues siendo sincero, he escuchado ruidos raros, ¿no? Pero, ¿no? Por ejemplo, una compañera el otro día se quedó en donde está mi oficina y escuchó en mi teclado, yo ya no estaba, ya había salido, pero escuchó mi teclado como lo usaban, ¿no? Y no había nadie, obviamente, y sintió que le jalaban el pelo, ¿no? Yo he escuchado cómo se mueven algunas sillas ahí, de estas sillas de ruedas. Sí he escuchado, pero no me ha tocado ver, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo hasta que llevaron los restos al cementerio de los hombres ilustres, de las personas ilustres se llama ahora, y ya está ahí, ¿no? Pero estuvo muchos años enterrado ahí en el patio. Entonces, y en los años 80s o 70s, Luis Echeverría expropia esa casa, porque después de Gómez Farías había sido pues, muchas otras cosas, ¿no? Expropia esa casa Luis Echeverría y se instala ahí un proyecto que se llama Bibliotecas Mexicanas, se llamaba, y se pone la biblioteca del Instituto Moral. Todavía no era el instituto, pero a partir de esa biblioteca ya en los 80 se funda el instituto, ¿no? Entonces el instituto nace a raíz de una biblioteca, ¿no? Por eso es que es tan importante esa pero biblioteca. sí puede accesar el público en general o no. Sí, es una biblioteca. De hecho tenemos no solo la biblioteca, también una librería del Fondo de Cultura Económica, una cafetería, un auditorio donde hay ciclos de cine y conferencias. También hay licenciaturas y posgrados. Se especializa el instituto en historia, y hay licenciaturas y posgrados en historia, en relaciones internacionales, varias ramas del conocimiento. Pero sí puede entrar cualquiera, ¿no? A la biblioteca, al mostrador de la biblioteca, cualquiera que llegue puede pedir, consultar ahí las bases de datos de lo que hay en el acervo y pedir que ver algún libro o lo que quieran, con excepción, te digo, de lo que ya está digitalizado, ¿no? Eso sí no se puede. ¿Y más o menos qué textos te han tocado a ti ver o en este caso estudiar? Bueno, pues hay muchos, hay diferentes casos, muchos textos religiosos del siglo XVII, XVIII. Hay uno en particular en el que el arzobispo de México pide autorización al Papa para que a los fieles mexicanos, esto en 1740 y tantos, para que los fieles mexicanos puedan comer los sábados cualquier comida normal, porque existía la restricción de que en sábado solo se podían comer menudencias. Y dice el documento, para que ya no solo coman pies, alones, patas, intestinos, ¿no? O sea, que ya puedan comer lo normal. Y el Papa desde Roma les contesta que les autoriza, les da esa concesión de que coman alimentos normales, ¿no? Ese es uno. Hay otros más chistosos. Por ejemplo, un expediente está conformado por muchos documentos de un general que fue el ministro de Defensa de Venustiano Carranza. En ese expediente todo el mundo le manda cartas para pedirle trabajo, para recomendarle a alguien para que trabaje ahí, o favores, etc. Pero hay 2 cartitas escritas a mano, y en las otras cartas, las que le piden cosas, se refieren a él como señor ilustrísimo general tal, ¿no? Y acá en estas 2 cartitas empiezan como mi queridísimo Chato. Y en una de ellas, las 2 cartas las firma una mujer de nombre Lola, y en una de ellas le pide ayuda para, le
dice te quiero mucho, bla, 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 te extraño y necesito ayuda para pagar la recámara. Entonces, pues, intuimos que quien pues te pide ayuda por una recámara es porque la usó, ¿no? Con esa otra persona, ¿no? Y en la otra le dice pues que a ver si ya se digna a telefonearle porque lo extraña mucho, ¿no? Ese tipo de documentos, o sea, de todo, es misceláneo, ¿no? O sea, sí llegan de todo. Y más o menos estos documentos, ¿de dónde se los traen, de dónde provienen? Estos que estoy trabajando son una donación pertenecieron originalmente a un historiador del siglo XIX, no, principios del siglo XX, Alberto María Carreño, que este historiador fue el que encontró donde estaban enterrados los restos de Hernán Cortés, es famoso por eso y otros estudios. Entonces, cuando murió en los años 50, 60, pero quedó por ahí esa caja con documentos y así la familia me parece que los donó. Yo no estoy seguro porque no me tocó ver la donación, pero así llegaron por donación y la mayoría han llegado por donación, ¿no? Otros, por ejemplo, unos libros muy antiguos, que son unos libros tremendos, así deben medir como cerca del metro, abiertos ya. Se trata de una colección de 11 libros italianos con grabados de ruinas romanas y mapas antiguos de ciudades romanas y todo, que hay muy pocos ejemplares en el mundo, ¿no? Estos llegaron al instituto porque una vez el fundador de la biblioteca en la Universidad Iberoamericana veía a una señora que estaba todos los días con un bultito con sus pies arriba, ¿no? Y le dijo, pues, oiga, doña, ¿para qué es lo que tiene ahí? Porque estaban así como envueltito en periódico, en una cobijita. Pues no sé, pero lo uso para que no me dé el lío, ¿no? Y le dice, pues a ver, ¿me deja verlo? Sí, cómo no. Y ya lo vio y eran estos libros, ¿no? O sea, son históricos, son del siglo XVII o por ahí, XVIII. Y le dijo, bueno, pues se los cambio por un banquito y me los llevo. Y sí, la señora quiso y así llegaron al instituto. ¿Ninguno les ha llegado por alguna compraventa o que pidan alguna remuneración económica? Sí, antes, ya en la actualidad ya no se puede. Sí, ahora se supone que ya legalmente ya no se puede. Ajá. Todo tiene que ser de manera gratuita, pero aún así muchas veces para que ustedes recuperen vestigios, piezas, papiros, algunas otras cosas, pues ¿qué tienen que hacer? Andar buscando también en el mercado negro, ¿no? Porque muchas veces, como decías, los coleccionistas pues que realmente nada más se dedican a explotar y a la venta, pues se roban piezas, se roban vestigios y los van vendiendo. Entonces, aquí debe de haber una fiscalía especializada en delitos en contra de los monumentos arqueológicos y que a ustedes como arqueólogos, antropólogos, especialistas en toda esta materia, pues me imagino que los mandan a investigar. Sí, nos llaman para que demos nuestras opiniones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se hizo el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología, el que está ahí en Reforma, cuando se construyó, pues hubo que conseguir materiales, no solo provenían de excavaciones arqueológicas, sino que llegó gente a vender sus materiales, ¿no? Lo que lo dificulta porque los arqueólogos, cuando estudiamos algo, estudiamos el contexto en el que aparece eso, ¿no? Cuando una pieza está descontextualizada, muchas veces es imposible saber si es una reproducción actual de un artesano o es una pieza antigua, ¿no? Por ejemplo, trabajé algún tiempo en la zona arqueológica de Tula y los artesanos hacen piezas idénticas a las antiguas, a las piezas toltecas, y es el mismo barro porque lo agarran del mismo lugar, ¿no? Entonces si alguien te llega así con una pieza, es imposible distinguir si es
Claro, podrías ver si tiene alguna técnica del alisado del barro que sea moderna o yo qué sé, pero se dificulta mucho una pieza descontextualizada poderla fechar, ¿no? ¿Necesita algún, no sé, aparato especial con luces infrarrojas o cosas así como para poder determinar si es de realmente una pieza arqueológica como tal o si es una réplica? Hay veces que es imposible saberlo. Hay en el Museo de Antropología hay una figura de obsidiana que es un monito, así una vasija de obsidiana que es un monito, que esa llegó cuando construyeron el museo, creo que la compraron o alguien la llevó ahí, pero es imposible, está ahí en el museo expuesta, pero es imposible saber si es antigua o no, ¿no? Y en general una pieza descontextualizada que ya ha sido tocada muchas veces, contaminada, etcétera, pues también es casi imposible saber si es auténtica o no. Se puede, pero es muy difícil. Ustedes cuando van a un hallazgo y estas excavaciones, ¿qué protocolo tienen que seguir cuando empiezan a hacer estas excavaciones, estos descubrimientos? ¿Los ponen en bolsas herméticas, bolsas especiales, cajas especiales? ¿Los tocan con guantes, sin guantes? ¿O cómo lo hacen ustedes? Sí, bueno, pues en teoría tendría que ser manipular todo con guantes, ¿no? Ya sea piezas arqueológicas o documentos históricos, ¿no? Porque pueden estar contaminados, ¿no? Y pues sí se usan bolsas, cajas. En el caso de archivos, por ejemplo, para la conservación se usan carpetas o folders de documentos, pero que son de materiales que no afectan al documento. No es un folder normal como que estos tienen mucha acidez, entonces son folders especiales, ¿no? Y con cubreboca tiene que ser. Y por ejemplo, para un vestigio arqueológico, para fechamiento, lo que nosotros usamos es el fechamiento de radiocarbono, conocido comúnmente como carbono 14. Eso es posible cuando se encuentran restos de carbón o de materia orgánica, pero no se debe contaminar esa pieza, ¿no? Entonces, lo que se hace es esterilizar la herramienta y no tocarla con las manos y guardarla en materiales estériles para que no se contamine y pueda ser llevada al laboratorio y fechada, ¿no? Pero incluso si esa misma fragmento de carbón, de madera, de lo que sea, ha estado, por ejemplo, expuesto al fuego ya después de que de su depósito original, ya no sirve, ¿no? Cualquier cosita la puede contaminar, ¿no? Digo, es importante saber porque, pues sí, ustedes como especialistas en todo esto de la arqueología, antropología, de todos los acervos nacionales, pues realmente deben de saber cómo llevar a cabo los estudios, ¿no? Y nosotros como simples mortales, incluyéndome yo, uno ve que pues están haciendo por ahí un descubrimiento, un estudio, pero realmente no sabes el por qué están utilizando cubrebocas o estos protectores de zapatos, ¿no? Porque también ustedes no pueden usar pues, sus zapatos normales, ¿no? Deben de tener un protector de zapato por lo de la huella del calzado para no alterar esa zona, ¿no? Esa zona de estudio por las evidencias, los hallazgos que se encuentren. Bueno, depende de lo que se encuentre, las medidas que se toman, ¿no? De conservación, ¿no? Pero generalmente se recolectan estos materiales. Lo que se debería hacer, ahora que dices que uno no tiene idea, la gente cuando ves gente ahí trabajando, es precisamente, y eso es lo que falta, siento yo, hacer público qué es lo que hacemos, ¿no? Hacer público para qué, cuál es la utilidad y
y interesar a la gente en eso, ¿no? Ok, bueno, pues mira, me dice el ingeniero que ya se nos agotaron nuestros 60 minutos, pero ¿Estuvimos al aire? que estuvimos al aire por ¿Ya no? Estamos aquí ¿Puedo al aire. mandar unos saludos? Claro que sí, mira, estamos aquí todavía en el Facebook. Ahorita ya dice que es momento, pero ¿qué te parece si regresas a otro programa para terminar de hablar sobre el tema, que es bastante interesante? Sí, me parece muy bien, con mucho gusto. Nada más un comercial. Aparte de dedicarme a la arqueología, me dedico a la música. Tengo un proyecto que se llama Dominus Servus con la escritora Verónica Miranda y nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Dominus Servus. ¿Ya ves por qué no me dijiste y hubiéramos puesto algunas cancioncitas tuyas? Pero ¿qué te parece para el siguiente programa? Lo hacemos. Claro. También sí. Está invitada aquí la tocallita Verónica, que nos estaba viendo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ingeniero. Un saludo a mi familia también. También. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un tema bastante interesante. ¿Qué te parece si nos organizamos ahorita? Tú me dices qué día puedes venir para seguir con el tema. Claro sí. La casa pues aquí está abierta para ti. Las puertas del programa están abiertas para ti. Muchísimas gracias a todos los que lo estuvieron viendo, a los que nos escucharon por www.circovolador.org. Muchísimas gracias. Yo los veo la siguiente semanita y ahorita nos ponemos de acuerdo con el doctor. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bye.